programa de Ciudad Caliente. Bueno, estamos haciendo el pase con Daniel Salmoral, Federico Pepiñoy y nos está acompañando en el pase Martín de los Ríos. Buenas noches. Se lo estamos en realidad choreando. Sí, se lo robamos al diputado acá, Daniel Salmoral. A Salmoral se quería ir, pues ya terminó el programa de Salmoral, le dijimos no, quédate y hagamos un ratito más. Bueno, antes que nada, Martín, excelente performance de Cambiemos a nivel nacional, ¿no? Sí, la verdad que ha sido una remontada histórica, lo que todavía tenemos, a pesar de la paz interior de la remontada, pero todavía tenemos los moretones del domingo. Qué lástima que empezamos tan tarde, ¿no? Yo digo y decíamos en reuniones íntimas del espacio, pucha, si la campaña hubiera durado un mes más, vamos al balotaje. Pero bueno, de eso se trata, entendimos tarde la triste y demasiado real angustia de la gente, y cuando Mauricio especialmente salió a querer mitigar eso, ya era tarde. Ahora yo tengo una pregunta, ¿sí? Tenemos el PRO, que hoy es un frente, ¿sí? Integra un frente el PRO. En este país no hay bipartidismo, tenemos el peronismo, que sabemos que el peronismo... Ahora se ha bipartidizado un poquito, ¿no? Está bien, sí. Sí. Yo te voy a decir cuál es mi opinión, y capaz que Daniel Salmoral no está de acuerdo conmigo. Voy a tener un peronismo. ¿Qué hace el peronismo? El peronismo, cuando gana, ahí nomás se abroquela, se juntan, se ponen en fila y tiran todos para adelante. Tenemos un PRO, donde tienen radicales, tienen el ARI, y tienen radicales. Y tienen radicales, y tienen radicales. Entonces yo ya estoy viendo ahora... Eso lo debes decir porque hay varias líneas de radicalismo. No, y aparte el radicalismo, ¿qué hace? Se pone los cubiertos y dice, bueno muchachos, ahora quiero manejarlo yo a esto. Y estamos hablando de una guerra de intereses que va a haber hasta con el propio radicalismo. Mi vieja es radical y yo siempre le digo, se juntan dos en un baño y se pelean los dos. ¿Cómo van a poder mantener eso de...? Porque a la Argentina me parece que lo que más le convendría sería un bipartidismo. Sí, absolutamente. A la Argentina pensada como república sería fantástico, ¿no? Y que eso genere oposiciones racionales, constructivas, oposiciones responsables, y al mismo tiempo una interacción de visiones distintas, porque no tenemos la misma visión que el Frente para Todos nosotros del futuro, de lo que hay que hacer y cómo hacerlo, pero bueno, ellos ganaron la elección. Sería bueno y sería sano. De ahí vamos a las cuestiones internas de cada espacio, porque nuestro problema, que no tenemos por qué desconocerlo, y cuando encima uno es el derrotado en la urna, esos problemas se potencian con nuestros socios estratégicos, Unión Cívica Radical, ARI, Partido FE, etcétera, seguramente se van a potenciar. Pero los problemas del Frente de Todos también se van a potenciar, por supuesto, mañana mismo, si no se han empezado a potenciar ya, ¿no? Entonces yo lo que digo es, ojalá sepamos, cada uno en nuestro lugar, resolver y lavar esos trapitos en casa, y desde estas dos fuerzas que hoy han quedado manifiestamente preponderantes, por darle un nombre, kirchnerismo, macrismo, por darle un nombre nada más, reconstruyamos una lógica republicana de pseudo partido político que es fundamental, porque si no, no se puede congeniar, no se puede construir, no se puede definir política de Estado si no hay interactores representativos, no se puede ir a hablar de qué necesita este país para su desarrollo si hay que conversar con 17 partiditos políticos y no con dos fuerzas que miran las cosas de manera distinta, pero que pueden ponerse de acuerdo en lo esencial. De hecho, ojalá sea bueno. De hecho va a pasar eso porque Fernández, yo decía el otro día, el martes que hablaba con vos, tiene un duro proceso ahora de deskirchnerización, y para producir ese nuevo proceso va a necesitar a Cambiemos, porque muchas de las leyes que va a tener que sacar Alberto Fernández las va a ir a buscar en el sector de Mauricio Macri. No, y son las que trabó el kirchnerismo. Las leyes que necesita esta patria ya indefectiblemente, porque, a ver, sin hablar de conquista ni de desconquistas de derecho y demás,
Señores, la legislación laboral argentina data de la década del 40. Si no ayornamos y no reconstituimos la legislación laboral argentina, olvidémonos de que se pueda generar empleo en este país o que alguien venga a invertir y a tomar mano de obra con la esencial y extrema necesidad de trabajo que hay en Argentina. Y que lo plantee Macri era precarización laboral, era gente en la calle, etcétera. Bueno, Fernández va a tener que hacerlo, porque si no, no va a poder generar trabajo para los argentinos. Con esta legislación no hay forma. Yo digo que a partir de lo que pasó el domingo, si bien los votos son de Cristina, porque la mayoría de los votos vienen de la provincia de Buenos Aires profunda. Ahora, sin Massa, Cristina, Perdió. kirchnerismo perdía de nuevo. Massa fue un gran actor. Y ni lo nombraron en el Sacó 4 Pero le millones de subí. votos, ¿no? Sacó 4 millones de votos, no hay que desconocerlo. De hecho, pero yo digo que ya habría que empezar a hablar del albertismo. Viste que en este Claro, país, yo también. en este país estamos todos con el ismo. Yo creo que ya hay que empezar a hablar. Algunos Fernandismo. sectores ya Sí, empiezan sí, a hablar totalmente. del albertismo. De hecho, lo que dijo él es real. Massa hoy va a ser el presidente de la Cámara De la Cámara de la Nación. Diputados. Y clave el puesto y ponerlo más ahí. Pero es un parado polo de poder muy importante. Sí, ¿no? sí. Es un polo de poder importante con nada más y nada menos que en la Cámara. Así que bueno, va a haber que ver cómo se distribuye eso. Pero la primera pelea, creo yo, de Alberto Fernández es con el cristinismo. Hay otra pregunta. Lo escuché, yo sé que vos estás en frente con Gustavo Sárez, escuché algo que me está gustando cada vez más de los políticos. Escuché que Gustavo quería reducir a 2 periodos, no solo el de gobernador, porque Urtubey le encontró, no Urtubey, sino Romero le encontró la vuelta. 2 comas de más y se tiró al tercer mandato, lo ganó. Urtubey dijo que no iba a hacer eso. Creo que fue la palabrita consecutivo en aquel Sí, momento. no sé ¿Cómo se cómo- entendía? consecutivo. Consecutivo. Bueno, pero lo acaba de plantear. Lo estábamos charlando Lo recién. acaba de plantear en 7 PM. Hablar de que son 2 periodos. Dos periodos. Él está pidiendo ahora a los salteños o el voto de confianza para un periodo más y chao. Dice ahí yo ya cumplí. Claro, y también yo siempre jodo con que que vos no tenés nada que ver, pero tenés que ver, porque todos los políticos tienen que ver con los concejales de 4 años. Absolutamente. Me parece que en eso la política argentina y los políticos están recibiendo o son más receptivos en lo que te dice la gente. No sé qué veo vos en la calle. Yo soy 100% reformista de nuestra constitución, no solo por la limitación de los mandatos, que es la demanda ciudadana y que la tenemos que honrar, porque decíamos recién con Daniel que el único soberano es el ciudadano, es el votante. Y hoy hay una demanda ciudadana de deseternizar estos pseudo únicos capaces de honrar un cargo, ¿no? Sí. Y para muestra basta un botón. Entonces, yo creo que debemos, porque reformar la Constitución no puede ser obra solo de los políticos. La Carta Magna provincial tiene que ser un trabajo, por eso nosotros nos hemos opuesto a que se haga este año y se use como trofeo electoral. Tiene que ser un trabajo de sociedad intermedia, de todas las de asociaciones intermedias, de toda la sociedad, de los partidos políticos, de las universidades. O sea, realmente tenemos que hacer una constitución para no tocar más, donde creo que hay que usar el envión que la gente te está dando pidiendo la limitación de los mandatos, pero al mismo tiempo mejorar los organismos de control que funcionan muy mal. Al mismo tiempo hay que hacer un estudio realmente muy profundo y que no se enojen las eximias señorías de esta provincia del Poder Judicial. El Poder Judicial en Salta funciona. Bueno, yo no quería ser tan lapidario, quería ser más respetuoso como abogado que siempre honró a su señoría, quería ser, pero el Poder Judicial realmente tiene una deuda pendiente con los ciudadanos en todo sentido. De aprovechar este envión de demanda social por la limitación de mandato, que es fundamental, pero también resolvamos esto. Entonces hagamos un trabajo integral y nos generemos para los salteños y para nuestras generaciones venideras una, disculpen la ordinaria, cojuda constitución que después no haya que tocarla más. O sea, basta de refundar este país. Claro. Pero yo creo que se va a plebiscitar el año que viene ya la convención constituyente. Yo creo que el 2020 va a ser un buen año para Salta. Exacto.
Creo que hay Hay que que tomar hacerlo. algunas cuestiones, Daniel, de la Constitución del 86 que alternaba el poder cada 4 años. No. Que yo no sé si estoy de acuerdo con 4 años, me parece poco, me parece que 8 está bien, que tengan la posibilidad de una Claro, No, reelección. no, es que todo con una reelección. Exacto. Todo con Y una los reelección. intendentes también. Todo. Y Recién los lo legisladores hablábamos. también. Recién hablábamos hasta el porqué Los de una legisladores, reelección. claro, yo pongo el ejemplo, y lo hago yo lo digo, yo digo el nombre, es increíble. Yo pongo el ejemplo de Maciú Lapán, no para joderlo a Maciú Lapán, sino porque es un dato de la realidad. El tipo hace cuántos años que es legislador. Uf. Y fíjate vos, recién tuvo que venir el gobierno de Macri para agarrar y llevar el tema de la inversión enorme que hicieron para que puedan Llevarle agua tener agua corriente a potable. Rivadavia. Agua potable, y el tipo está hace 80 años. Y no puede ser entonces, ¿por qué? Porque hay que dejar que alguien venga con ideas nuevas. Lo que vos no has hecho, lo que dijiste vos, Martín, lo que no has hecho en 8 años no lo hace más. Y aparte siempre los terceros mandatos, Se contamina. ya lo En ya el lo- Ejecutivo te desgasta y en el Legislativo es como que ya directamente vos vas ahí a perpetuarte. Pero ya no te preocupa, no vas con la idea de decir, che, voy a ver qué quiere la gente y lo demás. Yo creo que 8 años es más que suficiente. Y yo también, ¿sabes qué creo, Martín? Que hoy con los políticos jóvenes, que yo te pongo a los políticos jóvenes, Claro, sí, es uno de los políticos jóvenes. yo creo que hoy los políticos jóvenes tienen otra visión de lo que es la política vieja, de lo que estamos hablando recién, más muchas otras cosas más que son el federalismo, que se habla mucho y se usa poco. Esencialmente, para mí la palabra madre de cualquier político tiene que ser el servicio. Nosotros intentamos ser instrumento de servicio, ni siquiera de poder. Cuando uno ya pasa a ser parte de la instrumentación del poder, deja de servir, porque ya pasa a servirse a sí mismo para perpetuarse en el poder. Entonces, como eso humanamente ocurre, porque para muestra basta un botón, bueno, pongámosle un coto judicial, institucional, y que se funda el FOR. Ya, Que se entonces, funda el Yo en una de mis columnas de la semana pasada o anterior, yo hablaba del recambio generacional, ¿no? Que se está dando en Salta particularmente, y ahí está, por supuesto, incluida la figura del doctor Martín de los Ríos. ¿Y sabe qué es lo bueno de esto, más allá de los partidos? Lo que para él, que lo conozco hace bastante, todo lo que hemos hablado con él, la búsqueda del consenso. Creo que en la dirigencia política joven, en este recambio generacional, la palabra consenso está cada vez más presente y me parece que eso es muy saludable. Bueno, Martín, servicio, insisto, servicio. La Si política nosotros de servicio. no resolvemos los problemas, la gente, vamos a la casa, no tiene razón de ser nuestra pertenencia o participación en esta ciencia noble que es la política si no somos útiles. No, bueno, Cuando a mí claro, me dicen, es ¿qué fundamental. quisiera hacer usted en la Cámara? Yo contesto, útil. Y dicen, bueno, pero útil, Claro. quiero ser útil. el famoso granito de arena. Señores, que- me revuelco en las mansas, sublimes, nobles y eternas arenas de la gratitud infinita Se tiene, por haber Se tiene que ir, le aviso a tiene- todos sigue ustedes. su, por sigue haber, su rally, por ¿no? haber, Porque está haciendo un no, rally. por haberme inmiscuido quizás atrevidamente en este cúmulo de saber que son todos ustedes, por haber, Gaucho. por haber abierto libros de esta biblioteca. Muchísimas gracias. Una Muchísimas fallada gracias. espectacular se Muchísimas mandó el gracias. doctor Suerte en el Rodrigo. programa. Chao, Gracias. Martín, Chao, gracias. Martín, gracias. Gustazo. Gustazo, este es el doctor Martín de los Ríos. Un gusto. Bueno, chicos, un placer. Chao. Que sigan bien. Sigan de campaña. Sígale, compadre. Bueno, el doctor Martín de los Ríos nos abandonó recién porque bueno, Fede, andate más acá. tenía otro Venga, compromiso. venga acá, Tenía- venga acá, tenía venga otro acá. compromiso en otro medio de comunicación, así Sí. que, bueno, un placer poder robarle a Daniel 15 minutos del doctor de los Sí. Ríos. Hablemos. Hablemos. No te dejaban hablar. Al fin solo. Al fin solo. Yo te venía escuchando y cabeceaba para hablar a nivel nacional. Cabeceaba y no te dejaban hablar a nivel nacional. No, es que yo quería que él aproveche el tiempo como para contarle a los salteños por qué le está pidiendo que le renueven la confianza en Claro. el nuevo mandato, Sí, si sí. no nos perdíamos en los análisis Sí. y no salíamos En más. respuesta, Armando, quiero que preguntaba recién que conoce poco la Cámara Baja de Salta. Ahí tiene uno de los proyectos que va a presentar el diputado de los Ríos, que es
tratar de plebiscitar a una convención constituyente para poder permitir una reforma constitucional. No, ese es un proyecto que va a presentar. El tema, el manejo constitucional, lo primero que se debe hacer, ¿sabes qué? Es declarar la necesidad de la reforma. Lo primero que tienen que tratar los legisladores, los diputados y los senadores es la necesidad de la reforma. O sea, ¿eso qué significa? Que hay que fundamentar por qué la vas a reformar. Claro, el por qué. El por qué, claro. ¿Para qué quiero reformarla? ¿Por qué quiero reformarla? Ese es lo primero. Obviamente que tiene que estar la vocación política, digo yo, del gobernador, porque Seguro. el gobernador es el que tiene, digamos, que mandar, ¿no? Digamos, el manda el proyecto, pidiéndole a la Cámara que declare la necesidad de la reforma. La Cámara lo aprueba, la Cámara, digo, la legislatura, senadores y diputados, lo aprueba, y de ahí entonces ya se establece el mecanismo que fija la Constitución con un plazo determinado para llamar a convocar a la constituyente, a la asamblea de constituyentes, con el mandato de reformar la Constitución. Perfecto. Eso tiene que establecer. Si es que es abierta quiere decir que podés tocar desde el punto 1 hasta el final, o bien le vas a mandar, le vas a indicar expresamente cuáles son los puntos que vas a tocar. Sí, sí. Pero tiene que haber un consenso, es lo que decía el doctor de los Ríos, tiene que haber un consenso amplio. El Centro de Estudios Juan Domingo Perón, por ejemplo, ha venido haciendo mucho de esto, muchas reuniones. Hay otro organismo, el FOSIS, el Foro de Observación de la Calidad Institucional. Digamos, hay varios organismos o instituciones intermedias. La Fundación Roberto Romero. La Fundación Roberto Romero. Bueno, digamos, todos están más o menos en el tema. Así que lo que hay que hacer es una convocatoria, digo yo, una opinión absolutamente personal, una convocatoria amplia a todos los sectores para ver qué constitución es la que tenemos. Yo creo que el año que viene se puede dar, porque es que, Cámara, tiene que ser el año que viene, porque si no, ya te apura la elección que viene. Y después la Cámara tiene que tener una composición tripartita. Yo creo que va a ser la primera vez, porque en el año 86, cuando se hizo esta reforma, los radicales tenían un buen bloque, los renovadores también y los PRD también. Cuando vos tenés la Cámara compuesta de esa manera, es cuando vos podés lograr un consenso plebiscitario para la reforma. Claro. Yo creo que el año que viene, con lo que va a meter Leavi, lo que va a meter Gustavo Sáenz en diputado, y lo que queda de remanente en la Cámara, se puede dar una composición en donde pueda haber un consenso real, en donde todas las fuerzas lleguen, digamos, a Pero un buen por eso diálogo digo, para hay que hacer el consenso previo. Después, obviamente, hay que ir a una elección de convencionales. No, Sí. Tenés que llamar a una elección de Exactamente. convencionales. Podrá estar la idea de que sean exactamente el mismo número de los diputados. Claro. Podrán ser 60. A lo mejor otros dirán no hace falta tanta gente. Lo que no hay que armar es una comisión. No, es que ese es el problema. Cuando hubo comisión no. estos últimos 20 años de cámaras de No. escribanía, no se pudo reformar nunca. No, Ese es el tiene problema, que ¿verdad? ser la Asamblea Constituyente Exacto. con el mandato expreso de la reforma de la Constitución, como Exacto. te digo, sea 1, 2, 3, 4 puntos o abierta para reformar todo, y le tenés que dar un plazo. Le tenés que dar un plazo, o Sí. sea, vos tenés que agarrar y decir, bueno, tienen 90 días para llevar adelante la reforma. Y yo ahí pondría también otra cláusula, que los presidentes de Cámara, tanto Senado como diputados, deberían estar como mucho 2 años, nada más. Hay muchas cosas. Se puede poner esa en el cláusula. reglamento de cada uno de las cámaras. Sí, Sí. sí, sí. Yo creo que... El de senadores no, porque tenés mandato constitucional del vicegobernador. Claro, eso Claro, no es. bueno, Son 4 años. bueno, Sí, hay algunos que lo quieren hacer unicameral. No, bueno, está el Está tema bien, de pero el eliminar diputado el lo puede Senado. hacer, pero no puede ser que esté hace 18 años el mismo tipo. Pero ya cámaras vitalicias no puede tener. Pero bueno, sobre todo para manejar los cuerpos. bueno, por eso, todo eso necesita consenso. Por eso digo, hay que convocarla, hay que hacerlo con un periodo determinado de tiempo, 90 días, 120, ponele, ¿cuántos sí. van a ser? Sí, sí. Algunos hablan de que sean los mismos números de los diputados, 60, otros dicen no son muchos, y de ahí llamar a la elección. Y el tema está después en otra cosa. ¿Van a cobrar los constituyentes? Te digo otra. Yo digo que sí.
tienen que cobrar porque es un laburo. No, y los juristas. Es un laburo. Tienen que trabajar. Pero no solo los juristas, Los porque camaristas no, también, sí. tiene que haber de todo, ¿eh? Claro. Sí, no, tiene que haber de Tiene todo. que haber de todo. No es todo, hermano, los abogados. No, No, como dice Daniel. No, tiene que haber de todo, ¿eh? Comparto con él. Cuando se creó la Carta Municipal, que es la constitución del municipio, Sí. que se la creó allá por el año 87, 88, si mal no recuerdo, bueno, también se hizo un llamado, ¿no es cierto?, a una convención constituyente municipal. Claro. Y ahí se eligieron, no me acuerdo si eran más, porque los concejales eran pocos, pero no era la condición que vos seas solo profesional. Claro. De todos los rubros. De todo, ¿por qué? Porque vos necesitas la experiencia de un presidente de un centro vecinal, Claro. Sí, sí. ¿no es cierto? O de lo que sea, porque vos eso lo tenés que plasmar. Y bueno, en el caso de la Constitución es lo mismo. Obviamente que los abogados se llevan la parte más fina, digamos, porque claro, tenés que adecuar las leyes nacionales y demás, pero no tiene que ser solo de profesionales. Claro. ¿Mm? Estoy Pero de bueno, acuerdo creo con que... eso. Pero hay que hacer, lo primero que tiene que hacer, no sé, llámese Gustavo Sáenz o Soliavi, como se llame, es plantear la necesidad de la reforma. Seguro. Pero tiene que empezar a haber consenso desde Bueno, ya tenemos Gustavo Sáenz que dijo que si él llegaba a una gobernación, lo primero que iba a hacer. Lo viene planteando desde que era senador. Sí, ¿Te acuerdas que el proyecto de él se lo cajonearon? 13, sí. El proyecto de Gustavo está cajoneado en el Senado hace muchos Sí. años. Y aparte, la otra cosa que yo cambiaría sería el tema de los votos del interior. No es posible que vos tengas un senador por Salta que necesita 100 y pico de miles de votos, y un senador por Rivadavia que con 2000 votos Ese son es el senador. tema de la representatividad. Claro. Eso se planteó en algún momento. Ahora, yo recuerdo que hace algunos años se habló de ese tema, porque es verdad, vos para ser senador por el departamento de Iruya, necesita, no sé, por poner un ejemplo, 50 votos. Sí. Para ser senador, 50.000 no sé Ah, cuánto, 5.000 votos. es un ejemplo Sí, que sí. pongo, Y acá pero vos acá necesitamos- necesitas 4 veces más. Claro. Bueno, y el voto de aquel vale lo mismo que el tuyo. Sí, Y sí. vos tenés una representación mayor. Claro. Bueno, y alguna vez se habló de eso, porque es verdad, hay que buscarle el punto de equilibrio. No sé, claro, no sé cuál es el punto de equilibrio. Pero porque- nunca le interesó. No, Lo que pasa es que si entras por sistema demográfico, tendrías que tener casi 23 senadores más, una locura. No, lo que O vos- sea, por eso el tema de la representatividad Por eso, siempre ¿sabes estuvo qué ligada pasa? al poder político Sobre del todo senador. el tema de los Regionalizar la senadores. provincia, regionalizar la Sí, provincia. pero Vos podés tener incluso hasta menos senadores sí. con la Bueno, misma Bueno, representatividad. hay quienes plantean la necesidad de hacer que Salta sea una provincia unicameral, que hay que eliminar el Sí. Senado. Sí, Claro. yo estoy de acuerdo. Hay que eliminar. Yo soy partidario de que elimine el Senado, si hasta ahora el Senado actúa como escribanía de No. todos los gobiernos. Sí, ¿no? sí. Sí, sí. De Roberto Romero, de Juan Carlos Romero, de Hernán Cornejo, de ahora de Urtubey, y si es Sainz va a ser de Sainz, digamos, porque Sí. yo digo, el Senado es un club de amigos que se reúne los jueves para, Si para vos- hablar de... Cobrando bien, ¿no? Claro, No, no, bueno, muy muy bien. bien. Si vos Son sacás la clubes de representativa y lo hacemos a nivel, o lo agrandamos unicameralmente, como dice Daniel, y sí le podés meter 10 bancas más de Bueno, diputados por a la supuesto, capital, que ahí sí estaría demográficamente demográficamente comprobada. la Es que ahora viene el representatividad. censo. O, yo prefiero que sea como está, que sea un solo Ahora senador. ahora viene el Y censo. nada más. Ahora viene el censo, el año Sí. que viene, el censo Sí. nacional. Ahí va a haber que ajustar nacionalmente la representación nacional. Nosotros hoy tenemos 7 diputados nacionales, Sí, vamos a pasar a tener 8. tener por lo menos 11, por lo menos 11. 11 diputados nacionales, Así y lo mismo habrá que hacer en la provincia. Vamos. Tienen que cumplir con Sí. la... tienen que Vamos a ir cumplir a la con pausa de este programa porque tenemos que cumplir el rajata, lo tenemos Robertito atrás del vídeo que nos está apuntando. Dale, Esto es dale. peor que la del colegio, así que no se vayan de ahí, ya volvemos.